En esta lección hablaremos sobre componentes de gráfico. Como en la lección anterior lo indicaba, en Matplotlib tenemos dos formas de poder insertar gráficos. La clase pasada hablamos de las funciones y gráficos que encontramos aquí, en gráficos y luego insertar gráficos. Y nos damos cuenta que es esto lo que nos aparece. Sin embargo, cuando hablamos de componentes de gráfico, vamos a ir a la pestaña Matemática y la tercera opción que encontramos es Componente de gráfico, el cual al insertarlo haciendo clic en esta función, nos damos cuenta que tiene un formato muy distinto al que tienen los gráficos. Entonces, los componentes de gráfico funcionan de la siguiente manera. Existe un espacio para poder escribir información, el cual también se puede ocultar, que es la parte interesante para que nos quede únicamente el gráfico. Y tenemos un plano cartesiano que nos permite graficar lo que escribimos aquí. Otra cosa muy importante es que al momento de utilizar gráficos de esta función, también podemos escribir gráficos en 3 dimensiones. Sin embargo, esto no ocurrirá cuando estamos en componentes de gráfico. Para escribir información en los componentes de gráfico, primero debemos empezar a definir la función que asignaremos en X tanto como en Y. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en esta parte y hacer clic derecho para escribir insertar expresión de eje X. Y también, antes de colocar cualquier información, para que vayamos entendiendo cómo funciona, voy a hacer clic nuevamente y a insertar una expresión de eje Y. Voy a hacer un poco de espacio, presionando aquí Enter, y voy a colocarlo, lo voy a acomodar, mejor dicho, estas dos expresiones de esa manera para que me quede más espacio para trabajar más adelante. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, escribir la ecuación de una recta, sabemos que la función que debemos escribir va a ser 5 veces x. Y también sabemos que en el eje horizontal lo que debemos de escribir pues, es la variable x. De tal modo que el programa nos va a realizar la traza que estamos escribiendo, que hemos definido aquí. Igualmente podemos escribir o añadir trazas haciendo lo mismo. Clic derecho, insertar expresión en X. Por ejemplo, sigamos manejando la variable X horizontal y nuevamente insertar expresión Y en donde escribamos una expresión cuadrática. Y al cuadrado, por ejemplo. De esa manera podemos escribir varias funciones utilizando un componente de gráfico. Y podemos ajustar el espacio que tenemos en la pantalla, o mejor dicho, el espacio que tenemos en el gráfico, utilizando, por ejemplo, si queremos que el máximo que aparezca en el eje Y sea 70, por dar un ejemplo, escribimos Ymax igual a 70. Y con eso modificamos el espacio dentro del cual se está realizando la gráfica. Igualmente, si nos interesa, no nos interesa aquí tener valores negativos, podemos poner, por ejemplo, que Y mínimo sea 0. Entonces vamos a estar partiendo de 0. Igualmente, si nos damos cuenta, en el eje de las X se está realizando la traza entre menos 10 y 10. Esto podría modificarse de la misma manera, definiendo Ymax, dejémoslo, ¿por qué no ponemos 20, por ejemplo? Y X mínimo, pongamos 0. De tal modo que ya hemos ajustado el espacio en el que la gráfica se está realizando. Así es que esa es la diferencia. Luego, como antes lo indicaba, podríamos aquí ocultar las expresiones mediante las cuales realizamos esta gráfica y dejar únicamente la gráfica. Esto es algo que podemos hacer utilizando la función de componente de gráfico,
mientras que esto no lo podemos modificar utilizando los gráficos que encontramos acá. Así es que cada uno tiene sus funciones, las dos resultan ser bastante útiles a la larga y estas son las características principales de los componentes de gráfico. Tal vez en unas próximas aplicaciones vamos a poder realizar operaciones más complejas o realizar algún otro tipo de tareas utilizando un componente de gráfica. Pero en esta lección lo que nos interesa es únicamente conocer cómo funciona esta herramienta y cuáles son los resultados que podemos obtener. Así es que nos vemos en una próxima lección.